Quiero invitarle que abra en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 27. Hoy vamos a ver cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección, ¿sí? Y los cuerpos, cómo al ser transformados por Dios, serán dispuestos para la eternidad, ¿sí? Es un tema que debemos de repasar, debemos de recordar y no olvidar. Hoy en día, con toda la tecnología que hay y los grandes empresarios, los multimillonarios, como el dueño de Tesla y muchos otros hombres, están buscando la eternidad en esta tierra, ¿no? Están buscando cómo hacer que su cuerpo, su vida, tenga una duración lo más extensa posible en esta tierra, ¿sí? Y la palabra de Dios, pues mirándolo de acuerdo a la palabra de Dios, es totalmente imposible, ¿sí? Si no se está cerca del Señor, es imposible, porque Él es el que transformará al hombre que ha entrado en arrepentimiento y ha entrado en la salvación en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. Ustedes recuerdan que Él dice: el que es bautizado en agua y en espíritu, ¿sí? Ese es el que tiene la vida eterna. ¿En agua qué es? Arrepentimiento, ¿sí? Y en espíritu es el que sigue, el que ama, el que obedece la palabra, el que es guiado por el Espíritu del Señor. Esto de la eternidad y cómo serán transformados nuestros cuerpos tiene que ver mucho con las celebraciones que Dios estableció en las Escrituras, ¿sí? En este año se aproxima la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y en esa fiesta que es bíblica y que el mundo celebra también ahorita, creo que es en el mes de abril, al escudriñar esta fiesta de acuerdo a las Escrituras, pues nos revela muchas cosas para nosotros, muchas cosas buenas. En este pasaje de Lucas 9, verso 27, hubo unos apóstoles que pudieron vislumbrar el reino venidero del Mesías y pudieron ver y entender cómo serían los cuerpos. Fíjense cómo pudieron ver en esa transfiguración del Señor a Elías y a Moisés. Entonces nos dice de la siguiente manera: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, o sea, pasaron 8 días después de que el Señor le dijo estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de la gloria, o sea, del esplendor de Dios, y hablaban de su partida que iba Jesús o Yahshua a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Yahshua o de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo al Señor: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Yahshua o Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén.
Aquí los discípulos, 3 de los discípulos están viendo de antemano, vieron como un pedacito o un pedazo del reino de Dios, de su gloria, de su esplendor. Pero hay 2 hombres que son Elías y Moisés. Ellos representan la palabra del Señor y la profecía, ¿sí? La función del profeta es traer al pueblo, retornar el pueblo a la palabra, ¿sí? Cuando Elías estuvo en la tierra, el pueblo de Israel estaba desviado totalmente. Iban tras los dioses de Baal, de Acera, y el rey Acab era un rey perverso que desvió el corazón del pueblo. Pero el llamado que Dios hace a Elías es traer el pueblo a la palabra de Dios, retornar el pueblo a la obediencia a la palabra de Dios. Ambas cosas van dirigidas al Mesías. Cuando el pueblo de Dios entiende la palabra, cuando el pueblo de Dios entiende la profecía que está en las Escrituras, ellas lo llevan de retorno al Señor, a la palabra de Dios, a la vida eterna. Estos apóstoles parece ser que eran los que más se esforzaban. Pedro era uno de los que, como muy inestable espiritualmente, a veces tenía unas subidas espirituales y a veces tenía unos bajones tremendos, ¿no? Cuando uno mira las Escrituras sobre la vida de Pedro. Pero Pedro tenía algo, que él era muy esforzado en las Escrituras. Se esforzaba y las entendía y conocía las Escrituras. Una vez estando muchos discípulos con el Señor, hablándoles acerca del pan de vida y de la sangre produce vida eterna, cuando el Señor dijo: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, muchos de los discípulos que estaban alrededor dice que abandonaron al Señor. Y el Señor les preguntó a sus 12 y les dijo: ¿vosotros también os vais? Y Pedro le respondió: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí? El Señor aquí nos está mostrando cómo será el reino venidero del Mesías, cómo los hijos de Él, sus hijos, nosotros, seremos transformados y el cuerpo que tendremos para esa vida eterna. Cuando nosotros miramos el camino a Emaús, en Lucas 24, en el verso 28, dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, o sea, el Señor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, o sea, les dio a comer. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, él está haciendo la función del profeta. Y Yahshua, Jesús, es el profeta también. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo de él era como el de la transfiguración, ¿sí?
El cuerpo de él aquí estaba transformado. No era un cuerpo opaco como el cuerpo humano, sino que resplandecía, es puro. Entonces dice que ellos estaban turbados y el Señor conoce estos pensamientos y Él les pregunta: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, en la resurrección, ¿qué es lo que sucederá? El Señor tomará de cada uno de nosotros, tomará tus huesos y restablecerá, pero para el reino de los cielos, lo transformará. ¿Por qué lo está diciendo ahí? Porque muchas personas, yo he escuchado que dicen que seremos como espíritus, y el Señor está diciendo que no seremos espíritus, sino que tanto nuestro cuerpo, Él tomará de nuestros huesos y restaurará todo lo que somos, para entrar a la vida eterna, para entrar en el reino venidero. Entonces Él le dice a los discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpado, o sea que se puede tocar. Pero este cuerpo está en otra dimensión, está por encima de lo material, porque Él aquí dice la Escritura que Él entró, Él no dice que entró por la puerta, sino que Él pasó lo material. Y dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esa es la forma en que nosotros seremos resucitados, ¿sí? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces está hablando de que nuestros cuerpos serán como el del Mesías, que seremos en la resurrección transformados. Él tomará de nuestros huesos y restaurará nuestros cuerpos, los que entran a salvación y vida eterna, ¿sí? Bueno, aquí dice, verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en los profetas, ¿sí? En la ley y los profetas. Por eso lo que Él está haciendo, lo que sucede en la transfiguración, es que las dos cosas, la profecía bíblica, la profecía es la palabra de Dios, y la ley, tienen que dirigir al pueblo a la vida eterna, para poder ser resucitados, para poder ser transformados en el día postrero. Entonces, Él dice: en los profetas y en los salmos. Así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. En Mateo capítulo 27, el Señor levanta a los que esperaron la primera venida del Mesías, los levanta de entre los muertos. Estas son lo que en las Escrituras se llama las primicias de resurrección, ¿sí? Entonces nos dice, leámoslo desde el verso 45. Y desde la hora sexta, o sea, desde las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que en el hebreo es: para esto he sido enviado. Pero en su Biblia usted dice, allí dice: ¿por qué me has desamparado?
Esa es la traducción que le dan en el griego. Algunos de los cuales que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Pero aquí no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu que habitaba en él. Sí, está con E minúscula, o sea, el Espíritu de su cuerpo. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire que aquí el Señor lo que está haciendo es, pues está haciendo varias cosas. Ya la sangre, al derramarse, penetre al lugar donde el arca del pacto había sido guardada por Jeremías. Eso es lo que habla los libros de Macabeos, ¿sí? Donde dice que y el libro de Jeremías, pero el libro de Jeremías no lo mencionan tan ampliamente como el libro de Macabeos. Creo que es el segundo libro de Macabeos. Entonces la sangre del pacto entra y cae en la tapa del arca, en el propiciatorio, donde estaba escrito que los sacerdotes que hacían los sacrificios solamente de la tapa del propiciatorio utilizarían la mitad de ella, la que da hacia el oriente o hacia el este, de acuerdo a cómo estaba ubicado el templo. Y la otra parte de la tapa siempre quedaría limpia. ¿Por qué? Porque en este sacrificio la sangre del Mesías que caía de su cuerpo tocaría el propiciatorio, dando validez a la expiación de nuestros pecados, ¿sí? Entonces dice, también nos está hablando de que Él está preparando la resurrección de los muertos que esperaron la primera venida del Mesías. Entonces Él dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Después de la resurrección del Señor, se levantaron estos muertos y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, no para quedarse caminando, sino que ellos subieron como primicias de resurrección. Amén. Esto es lo que nos dicen las Escrituras, que en nuestros cuerpos el Señor los tomará nuestros huesos, y de nuestros huesos hará esa transformación. Es más, en nuestro organismo hay un hueso que se le llama el hueso de la vida, y es un huesito que es pequeñito y creo que está en la parte del cerebro, y muchos estudiosos escudriñan esa parte del hueso del ser humano, ¿sí? No importa si fue cremado, aunque no es conveniente la cremación según las Escrituras, pero los que mueren en el Señor serán resucitados con esos huesos. Y Dios transformará toda esa carne para el reino venidero. Amén. En Apocalipsis 20 nos dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo prendió por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. O sea, ¿quién es el que engaña al mundo? ¿Quién es el que engaña al mundo? Es Satanás. ¿En dónde lo engaña? En la mente. Pero de nosotros está el dejarnos engañar. Por eso nos toca escudriñar las Escrituras y mirar los tiempos con las Escrituras.
Por eso muchos creyentes son engañados, porque no escudriñan las Escrituras. Al dejar de escudriñar libros como el Apocalipsis y no poder vislumbrar lo que está en el mundo, son presa fácil de Satanás, son engañados fácilmente. Entonces él dice, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Esos 1000 años son los 1000 años del gobierno del Mesías. Pero ¿a dónde va a ser ese gobierno? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde? En la tierra. Este gobierno de 1000 años va a ser ¿en dónde? En la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Pero cuando yo haga el cielo nuevo, el cielo nuevo, también va a ser el cielo nuevo otra vez de la tierra nueva. No, eso ya es después. Cielos nuevos y tierra nueva es después. Porque aquí en este gobierno milenial no todas las personas se van a someter al Mesías, sino que Él nos está mostrando, así como le mostró a Pedro, a Jacobo y a Juan, su reino venidero. ¿Y ellos en qué cuerpo estaban? En el cuerpo terrenal. Y estaban viendo un episodio o un avance del gobierno milenial del Señor. Ellos estaban viendo eso. Él dice, hasta que fueron cumplidos los 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Ahí es cuando comienza la guerra del Armagedón, es aquí, porque Él sale a engañar a las naciones, y es allí donde las naciones que son engañadas van a hacer guerra contra el Mesías, pero es después de los 1000 años del gobierno del Mesías. Pero ahora mire lo que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. O sea que no todos van a juzgar en el tiempo milenial, sino aquellos que amaron y guardaron la profecía y la ley de Dios, ¿sí? O sea, los que la cumplieron hasta el punto de dar sus vidas por causa del Mesías. Ellos son los que van a gobernar. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, ni en la cabeza, ni en su frente, ni en sus manos recibieron la marca de la bestia. Y vivieron y reinaron con el Mesías por 1000 años. Estos son los que van a gobernar. Pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los que mueren sin el Mesías. No volvieron a vivir, ojo con esto, no volvieron a vivir ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que los que han muerto y murieron sin el Mesías, el Señor los va a resucitar, pero sus cuerpos no van a ser transformados, pero va a tomar de sus huesos, y así como entregaron su cuerpo, así el Señor mete nuevamente el alma. Así esté el esqueleto, así esté el recién muerto y lleve 3 días muerto y está podrido, será levantado. Y el alma vuelve a ese cuerpo, pero para juicio. Pero los que murieron en el Mesías, Mateo 27, 51, son los que son levantados y sus cuerpos transformados, así como esa primicia de resurrección. Amén. Entonces él dice, esta es la primera resurrección, pero ¿de quiénes? De los que murieron sin el Mesías, porque los que murieron con Cristo, con el Mesías, ellos ya han sido levantados durante ese reino milenial, ¿sí? Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, o sea, la del alma, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías. O sea, esa es la estructura del reino del Mesías, de reyes y de sacerdotes, ¿sí? Esa es la estructura del reino milenial. Y reinarán con él 1000 años. Ahora mira lo que dice
en el verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, será suelto Satanás de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Sí? O sea, aquí está hablando de todas las naciones, de árabes, de rusos y otras muchas naciones, a fin de reunirlos para la batalla, hablando del Armagedón, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, rodearon a Israel, la terrenal, y al rodear la terrenal, rodean también la celestial, la que ha subido. Entonces dice, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese algo en este pasaje. En este pasaje, la muerte todavía no ha sido enviada al lago de fuego, porque ella es el instrumento para juzgar a los otros que murieron sin Cristo, ¿sí? Por eso la muerte es enviada al lago de fuego de último. ¿Sí me hago entender? Porque ella es la que le quita la vida al hombre, al ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que la muerte entró y entró para destruir. Pero ¿quién fue el que engañó para que ella pudiese entrar? Satanás. O sea, Satanás hace un trabajo de engaño. Adán y Eva, al aceptar ese engaño, abren puertas a la otra potestad, que es la muerte. Por eso dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos, o sea, los huesos, los restos de los que murieron sin el Señor. Así hayan pasado siglos, el mar los entrega, pero son resucitados para perdición. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Por eso la muerte no es enviada junto con Satanás, la bestia y el falso Mesías, no los envía juntos, sino que van separados, porque Dios viene a juzgar las naciones, los que jamás recibieron al Señor. Cuando es lanzado Satanás, la bestia y el falso profeta al lago de fuego, después de la guerra que ellos hacen con las naciones engañadas contra el Mesías en el Armagedón. El Señor los vence, los envía al lago de fuego, pero luego viene este juicio del gran trono blanco. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es allí donde Dios, todas estas personas son resucitadas. El Señor toma sus huesos, los resucita, así como ellos entregaron sus cuerpos dañados, podridos, con enfermedades, con lo que sea. No son restaurados para vida eterna, porque estos van a ser juzgados para perdición. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahora sí, su pregunta, hermano, la pregunta del hermano Humberto. Cielos nuevos y tierra nueva, ¿cuándo? En el capítulo 21. O sea, después de que el Señor ya ha destruido toda la rebelión, ¿sí? Después de haber pasado el milenio, porque el milenio es en la tierra, ya lo vimos, y después de haber destruido a sus enemigos y lanzado a la muerte, al lago de fuego,
ahora sí viene un cielo nuevo y una tierra nueva, porque en el cielo nuevo y en la tierra nueva es la eternidad, no hay muerte. Por eso el cielo nuevo y la tierra nueva es después de que la muerte y el Hades han sido enviados al lago de fuego. Capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Pero ¿quiénes son estos? Los que guardaron la palabra. Fíjense que acá no dice iglesia, sino que estos son los que vimos en el capítulo 24. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice desde el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuál es el campamento de los santos? Los que están arriba, los que está mencionando aquí en el capítulo 21. ¿Sí? Por eso dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el Mizcán, o sea, lo que en la traducción griega dice tabernáculo, o sea, la presencia de Dios. Aquí está hablando de la presencia de Dios. ¿Se acuerda que en la transfiguración bajó la nube? Es esto, la presencia de Dios. He aquí la presencia de Dios con los hombres, o sea, el tabernáculo, el Mizcán, la azúcar. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Por eso es cielos nuevos y tierra nueva, porque ahí ya no hay muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy Aleph y Bet, o sea, el principio y el final. En el griego es el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, ¿de qué manera? Como vencieron estas almas. El capítulo 20, del 4 al del verso 4, ¿sí? Como vencieron ellas, que no fueron movidas de la ley, de la palabra de Dios. Entonces Él dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. ¿Cuáles son los idólatras? ¿Celebraste Navidad? ¿Colocaron adornos, pesebres? Eso es idolatría. ¿Sí ven lo que nos habla la Escritura? ¿Se acuerda que sí, claro, pero aquí está diciendo los ídolos, cualquier cosa que es ídolo? Cuando amén. Amén, hermano, así es como usted dice, el Salmo 115. Mire lo que dice Jeremías 10 para ir terminando. Porque muchos creyentes, pues tristemente, no han decidido todavía salirse de estas fiestas paganas. O sea, su corazón no ha podido salirse de allí.
Entonces mire Jeremías 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. ¿Sí? Aunque las naciones las teman. Si los creyentes ven señales en los cielos y en la tierra, están llenos de temores, porque no entienden que muchas señales que hay en los cielos y temblores en la tierra son provocados por el ser humano, por sus nuevas armas. ¿Sí? Entonces mire, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan. ¿Qué se necesita para celebrar la Navidad? ¿Cómo tú sabes que estás en el tiempo de Navidad? Por los adornos. Todo lo que se necesite de adornos para adorar algo divino es idolatría. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces el Señor está diciendo: salga de ahí, pueblo mío, salga de ahí, ese lugar. Salga de la Babilonia, de la idolatría, de la que les enseñó las costumbres de los pueblos. Entonces Él dice: con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. O sea, tienen que guardar los muñecos porque no pueden guardarse solos. El niño Dios tiene que ser sacado, cargado y puesto en un lugar establecido, y tiene que ser cargado y tiene que ser guardado. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar, ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Todos, verso 8, se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. El Señor está diciendo aquí, volviendo a Apocalipsis, verso 8. Pero los cobardes, ¿cuáles son los cobardes? Los que no tuvieron la más mínima intención de guardar la palabra en el tiempo de angustia. ¿Sí? Entontecerán, ciegos, que no pueden ver, que no pueden decidir por sí mismos. Entonces, así es la idolatría, los tienen entontecidos. Y así han sido todas las generaciones. Sí, es correcto. Y la Navidad es una de ellas. Esas celebraciones hace parte del control falso Mesías. ¿Por qué? Porque ella es un anestésico para el sufrimiento momentáneo del mundo. Apocalipsis fue hecho para hablarle a la iglesia, no para hablarle a los impíos. Los abominables, o sea, los pedófilos, los que hacen aberraciones sexuales pervertidas con los niños, entre muchas otras cosas, y homicidas, ahí están. Los fornicarios, no solamente actos sexuales, sino toda clase de fornicación, de idolatría es fornicación. Transgredir la palabra de Dios es fornicación. Y hechiceros. Y fíjese que la hechicería no es solamente la convocación de Satanás o a Satanás. Hay hechicería en un creyente cuando predica cosas que no son, cuando celebra cosas como estas, dicembrinas. Él no entiende que es idolatría y que en la idolatría está la hechicería. Entonces dice: los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el Señor nos está llamando a esto, que viene un tiempo en el cual pues Dios pedirá cuentas a cada uno de nosotros de lo que hemos escuchado y de lo que hemos obedecido o hemos desobedecido. Que oigan la ley, que oigan los profetas que hacen volver el corazón del pueblo desviado a la palabra de Dios, pero que muchos se entontecerán y seguirán las costumbres de los pueblos, porque son un deleite. Y esa causa hará que muchos pierdan, aún siendo creyentes, arriesguen la entrada a la vida eterna. Así de sencillo.
La palabra es así, es tajante, es cortante, como espada de dos filos, que tiene que penetrar y dividir las emociones del alma para que el espíritu pueda ser dirigido por el Espíritu de Dios. Porque si el creyente se deja guiar por las emociones de su alma, puede perder la vida eterna. Pero el Espíritu siempre está en busca de lo celestial, y para eso Dios envió su Espíritu Santo, para ayudar a nuestro espíritu a acercarnos a Él. ¿Cómo? A través de la palabra. Amén. Oremos.